RTP. Ya está con nosotros a esta hora de la mañana Hugo Pineda, consultor político, y vamos a hablar de coyuntura nacional. Gracias, estimado Hugo, por acompañarnos. Bienvenido a la mañana en RTP. Buen día. Ahí está. Siempre a la hora. Gracias, estimado Hugo, a usted por acompañarnos. Estábamos hablando con mi compañera aquí sobre las últimas noticias que se han dado por parte del presidente Daniel Noboa, una consulta popular y ahora una movilización en contra de la Corte Constitucional. Veamos el panorama político, cómo en estos momentos le juega al presidente, al primer mandatario, que de alguna u otra forma está tratando de medir ese capital político que podría estar en el día de hoy manejando. ¿Usted cree que estas 7 preguntas y esta convocatoria realmente es favorable para el presidente en unas condiciones donde tiene una Corte Constitucional que prácticamente, y lo mencionaba Lari, juega como una oposición dentro del panorama y dentro de este tablero en el cual no tiene a nadie más porque la revolución está disminuida y los partidos que quedan prácticamente están allanados a la voluntad del oficialismo en la Asamblea Nacional? Sí, a ver, refiriéndonos al tema de la consulta planteada por el presidente Daniel Noboa y la marcha que él lo ha manifestado públicamente que él encabezará en rechazo al bloqueo instaurado de manera sistemática por los miembros de la Corte Constitucional, que tienen un sesgo al momento de establecer la lectura del marco jurídico de las leyes que fueron aprobadas de manera mayoritaria en la Asamblea. Entendemos que los tiempos, seguramente su equipo, colaboradores más cercanos, le han dado ciertas luces en el sentido de que la consulta está planteada para el 14 de diciembre. Estamos ya a mitad de mes de agosto prácticamente, y más allá de las movilizaciones y toda esta serie de artilugios jurídicos que ciertos operadores, que ciertas narrativas han instaurado al manifestar todo el tema de retroceso de derechos, de la soberanía y un sinfín de argumentos y leguleyadas más, entendemos que los tiempos están, como diría coloquialmente alguien por ahí, fríamente calculados. De ahí en más, lo ha dicho el propio ex juez de la Corte Constitucional, el doctor Enrique Herrería Bonet, que el presidente tiene una salvedad al convocar a la soberanía del pueblo y saltarse, si es que hay el bloqueo y se mantiene la posición de impedir todo lo que el gobierno en su campaña política lanzó como un discurso para que la gente lo apoye y lo respalde. Es decir, la presencia, estamos combatiendo mafias transnacionales que su poderío armamentístico, su poder de fuego y su financiamiento obviamente no es un grupo de malandrines cualquiera, sino son mafias transnacionales, y obviamente necesitamos el apoyo, y por eso las leyes que se han aprobado en la Asamblea van en ese sentido, y así con las otras normas que han sido bloqueadas temporalmente por la Corte Constitucional. Sí, justamente hay mucha controversia con la propuesta del juicio de jueces constitucionales, de que deben cumplir todo trámite en sí. ¿Por qué cree que hay tanto rechazo? Si todos dentro del gobierno tienen que ser, no sé, que tener la posibilidad de ser enjuiciados, ¿por qué ellos no? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué tienen la varita mágica que tienen que ser intocables? Correcto, sí, es algo curioso realmente. Varios colegas analistas en la parte jurídica, sobre todo, han hecho énfasis que este espacio de poder a raíz de la Constitución de Montecristi en el 2008 realmente ha venido torpedeando el desarrollo y el avance del país, porque estos 9 individuos son producto de ternas que mandan las funciones del Estado, pero como usted lo manifestaba minutos atrás, cada uno responde a un grupo político plenamente identificado. De ahí vemos el caos político que ha vivido el Ecuador en los últimos 6 años, lo que pasó con Lenín Moreno, luego con el propio Guillermo Lasso, que él tuvo que invocar la muerte cruzada precisamente por el boicot y por el bloqueo que a través de la Corte Constitucional se tumbaron abajo decretos de estado de emergencia, etcétera. Y nuevamente se repite esta manera tan insensata, tan alejada del sentir popular, porque aquí no estamos hablando de temas partidistas, ideológicos, sino de temas
del común de la gente, es decir, temas de la seguridad, del empleo, del fortalecimiento a esa nueva generación de jóvenes que necesitan oportunidades para vincularse al sector productivo del país. Y todo esto se trata simplemente por esos sesgos que estos funcionarios, que no son precisamente de elección popular, sino que provienen de otra dinámica establecida en la propia normativa, bloquean el desarrollo de 18 millones de ecuatorianos. Entonces, la posición firme del presidente habrá que respaldar, habrá que ver al alcance que tiene, el apoyo que éste recibe con la marcha que él ha planteado hacia las inmediaciones de la Corte, y de ahí en más veremos cómo se va dando el desenlace de esto que ya lo vivimos años atrás. Ahora bien, dentro de las preguntas, y aquí le consulto a usted, hay voces jurídicas que dicen que el presidente no ha enviado correctamente bien las formas en las cuales se quiere hacer los cambios, por ejemplo, el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y también la pregunta sobre bases militares. Y no, ¿por qué dicen que no les envían o no está bien asesorado el presidente en esa manera? Porque algunos dicen que eso tiene que ser una reforma parcial, otros en una reforma constitucional, otros señalan que debería ser a través del artículo 442. En ese sentido, no podríamos estar mirando como si la Corte, por ejemplo, tomando hoy por hoy, estas preguntas que no han sido todavía oficializadas, que no han sido enviadas a ninguna institución para ser revisadas, sino que han sido apenas un anuncio del presidente Daniel Noboa, ¿no podríamos ver por el lado de las 3 leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional que también necesiten tal vez un tipo de pulimiento para tener una mayor prolijidad, para que organizaciones sociales que en estos momentos están diciendo que se están vulnerando derechos con estas normativas, pues se sientan un poco más seguras con el trabajo de inteligencia y contrainteligencia que plantean estas 3 leyes en conjunto, porque es una relación? La ley de solidaridad tiene algo de en la lucha contra el narcotráfico, la ley de inteligencia lo tiene todo, y la ley, en cambio, de integridad pública tiene para el lavado de activos. No pudiera ser que la Corte le dice al mandatario: hey, vamos a concretar más estas leyes, pulamos estos puntos para que las organizaciones sociales no se sientan vulneradas? ¿O usted cree que es un freno total? Porque estos artículos están suspendidos, pero las leyes en sí todavía están vigentes. Correcto, ahí lo que debemos, haciendo precisamente un ejercicio de memoria, recordar la actuación de varios de sus miembros y precisamente lo que sale a la par del bloqueo de este articulado, de estas 3 leyes que usted acaba de mencionar, es la operación manifiesta de estos operadores de narrativas, de funcionarios plenamente identificados con actores políticos, exfuncionarios, gente que está fuera del país, inclusive funcionarios a sueldo de ciertas instituciones públicas, que eso nos da la pauta de que precisamente ese va a ser su modus operandi. Es decir, circunstancialmente ahorita se refieren únicamente a ciertos artículos de las leyes que ya están en marcha y que han sido aprobadas por la Asamblea, pero la oposición va a mantenerse. De ahí lo que nos llama poderosamente la atención, como espacios de comunicación se prestan o de alguna manera caen en ese juego maniqueísta de convocar a los micrófonos a actores que son plenamente cuestionados por sus propias bases. Nos referimos al señor que perdió hace 15 días la elección de su movimiento político, como el señor Isa en Pachacuti. Un señor de esas características no puede él opinar y hablar en representación de los 18 millones de ecuatorianos. Recordemos que apenas, según los propios datos del INE, los datos oficiales, la población indígena del Ecuador alcanza el 5%. Es decir, él se arroga funciones recordando aquel funesto mes de octubre del 2019, donde el país perdió más de 1.500 millones de dólares por el caos que provocó esta movilización, que él luego lo reconoció, que fue financiada. Entonces, nosotros tenemos que ir un poquito más allá, es decir, no simplemente enfocarnos en el tema puntual de hoy, sino que saber que todo viene de una manera
como la policía se refiere a los GDO. Ellos tienen una organización que muchas veces la sociedad civil subestima. Ellos están plenamente armonizados, organizados en sus discursos, en sus narrativas, porque responden a una agenda preestablecida. Sí, hablando de estos temas que me parecen bastante interesantes, hoy justamente hubo el allanamiento al alcalde de Pujilí, más 13 de sus empleados, y obviamente ¿usted cree que este es el inicio de los allanamientos a varios alcaldes que están realmente a la vista de ser básicamente encerrados por peculado y por varios otros temas, delitos? Precisamente, ahí usted me acaba de darme la razón. Porque el que nada debe, nada teme. ¿Por qué siempre estén estos voceros de estos grupos de organizaciones políticas, de organizaciones no gubernamentales, inclusive, que igual ya salieron los defensores de ONGs, de estos grupos de derechos humanos, etcétera, a poner el grito en el cielo? Precisamente porque el presidente, recordemos, el presidente luego de la muerte cruzada estuvo 18 meses en el poder. Luego de la elección de abril y su posesión en mayo, él ha tenido una agenda amplia de acuerdos, de documentos de alcances suscritos con países como Estados Unidos, como Israel, como el propio Salvador. Ahora en su gira por Sudamérica va a estar en Brasil, en Argentina, luego nuevamente Italia, Japón, buscando el tema del fortalecimiento comercial y el trabajo en el tema de seguridad. Entonces es precisamente ese temor, como usted lo manifiesta. No solo pasa en Pujilí, veamos lo que pasa en Loja, lo que pasa en Chimborazo con alcalde destituido, en Guaranda tampoco las cosas van bien, y precisamente veamos quiénes son estos personajes, de qué agrupaciones políticas son. Entonces la conclusión es clara, es el temor de ellos al verse precisamente desnudados de quiénes son sus grupos financistas, cuáles son sus operadores políticos que están tras bastidores. Y ahora precisamente con este allanamiento del principal del municipio de Pujilí y sus funcionarios municipales, son evidencias, son rasgos, son muestras evidentes, fehacientes de lo que precisamente está detrás de esta oposición. Sí, pero que no salga a la luz toda esta operación articulada de sobreprecios, de corrupción, de coimas, de contratos ficticios de empresas de papel para adjudicarse contratos a través de los municipios y los GATS. Sí, y justamente es lo mismo que está sucediendo en la Corte Constitucional, donde autoridades se creen que, porque, no sé, tienen una varita, otra vez digo la varita mágica del desarrollo, y que creen que el que están haciendo bien, y obviamente no lo están haciendo. No deben ser auditados, no deben realmente ser observados, y en este caso hay algunos, como usted acaba de mencionar, que no están funcionando y no están haciendo su trabajo, y la Corte Constitucional obviamente les sigue también en la misma fila. Correcto, siguen el juego porque responden a los mismos intereses. De ahí, como le decía anteriormente, saludar esa decisión valiente, porque el liderazgo no lo podemos descubrir ahora ni pasarlo por alto. El liderazgo del presidente ha sido más que evidente por su triunfo en las elecciones, más allá de toda esta serie de argumentaciones que se vertieron luego de la derrota de los contrincantes. Entonces, basado en ejemplos de sus propios similares de países como la Argentina, como El Salvador, como Estados Unidos, con este discurso de la libertad, del progreso, no de esa distorsión que tienen estos grupos que operan desde Puebla y desde el Foro de Sao Paulo, que hablan del progresismo, que ese es un desvío, que esa es una distorsión completa de lo que significa la palabra progreso. Entonces, desde ahí, saludar, porque él lo hace como ciudadano y también como primer mandatario de la nación. RTP